Tiempo me encontraba en un evento social y aunque siempre me consideraba una persona reservada, esa vez la timidez me jugó una mala pasada, en serio. Lo que viví ese día me abrió los ojos y cambió la manera en que enfrenté ese tipo de situaciones. Si alguna vez has sentido que la timidez te paraliza en los eventos sociales, sigue conmigo porque te quiero comentar o compartir o contar cómo logré superar ese obstáculo y cómo tú también puedes hacerlo. Uno de los mayores problemas al enfrentar situaciones sociales es la sensación de ser invisible. Llegas al evento, observas a todos conversando, riendo y haciendo sus conexiones y ahí estás tú, sin saber qué carrizo hacer, cómo empezar una conversación o peor aún, temiendo que nadie quiera hablar contigo. Esta situación es muy común y muy frecuente en las personas que somos tímidas e introvertidas, ¿ok? O que no tienes tanta experiencia social. Y lo sé porque lo he vivido en carne propia, ¿ok? La timidez puede ser un muro que nos separa de las demás personas, limitando nuestras oportunidades de hacer amigos y conocer a personas increíbles y maravillosas, de crecer personalmente y hasta avanzar profesionalmente. Lo que describí ese día y que me ayudó a cambiar mi enfoque es que la clave para romper la timidez en eventos sociales es actuar incluso cuando te sientes inseguro de ti mismo. Parece sencillo, pero no lo es. Pero dar el primer paso puede ser lo más difícil. Sin embargo, una vez que lo haces, todo empieza a fluir de manera natural. Es fundamental recordar que aunque no puedes controlar cómo van a reaccionar los demás, sí puedes controlar cómo te presentas al mundo y si vas a tomar la iniciativa o no. Eso sí lo puedes controlar. Lo que hice fue obligarme a salir de mi zona de confort. En lugar de quedarme en la comodidad en una esquina observando a los demás, me acerqué a la primera persona que me parecía accesible e interesante y le hice un comentario sumamente sencillo. Tampoco tienes que hacer cosas de astronauta sobre el evento, ¿ok? No necesitas hacer algo elaborado, solo observa qué pudiera romper el hielo, ¿ok? No que pudiera romper el hielo exactamente, sino la conversación, ¿ok? Solo observa qué pudiera romper el hielo, como la música, si está buena, está chévere, el ambiente, las personas X, lo que tú desees que suene interesante. Así que esa pequeña acción rompe el hielo y abrió la puerta en una conversación que me hizo sentir más cómodo, ¿ok? En el resto de la noche. Con el tiempo me di cuenta de que practicar ese tipo de cosas te hace un maestro. Lo que hice fue obligarme a salir de mi zona de confort. En lugar de quedarme en la zona cómoda, en la esquina, observando cómo el evento se desenvuelve, me acerqué a la primera persona que me pareció accesible e interesante y le hice un comentario sumamente sencillo del evento. Tampoco tiene que ser algo de la NASA, de los astros, de los dinosaurios. No, algo sencillo. No necesita ser algo muy elaborado. Mira, lo dije así, solamente observé algo que pudiera romper el hielo y comencé la conversación. Por ejemplo, ¿cómo está la música? Oye, está buenísima, chévere. Mira, sabes que observé algo interesante. ¿Qué te parece a ti? Algo en lo que se te ocurra que sea interesante y listo. Así que esas pequeñas acciones rompen el hielo y me abrió la puerta a una conversación que me hizo sentir más cómoda en el resto de la noche, en el evento. ¿Okay? Con el tiempo me di cuenta que con la práctica tú te vuelves un experto y un maestro. Cuanto más te expones, se vuelve más fácil. Y aquí el punto no es ser algo elaborado, sino ser espontáneo y auténtico, ¿ok? Ya con el tiempo, obviamente, vas adquiriendo más habilidades, ciertas herramientas de cómo iniciar una conversación, preguntas abiertas e interesantes. Pero al principio tienes que comenzar así, ser espontáneo, algo que te llamó el interés y lo comentaste. Simple. Es importante entender que no se trata de convertirse en el alma de la fiesta, de la noche, de la mañana, del día, de las flores. No, cada paso cuenta. Lo que importa es que cada evento te propongas hablar con más personas nuevas. Puede que al principio te cueste, lo sé porque lo viví, pero con el tiempo te aseguro que verás cómo empiezas a disfrutar más de estos encuentros y te empiezas a preocupar menos por qué dirán, si va a salir todo bien, si el montón de cosas
de pensamientos locos que te pasan por la mente en ese momento. Recuerdo que estaba una vez en una conferencia rodeado de un montón de personas que yo no conocía. Me sentía fuera de lugar totalmente, pero decidí aplicar mi técnica. Me acerqué a una persona que también parecía estar sola, sin hablar con nadie, y le pregunté si había asistido anteriormente a este tipo de eventos. Esta pregunta sencilla desencadenó una conversación sumamente increíble y chévere e interesante, con una pregunta sencilla sobre nuestras experiencias y nos conectó de una manera genuina. Lo mejor de todo es que esta conversación inicial me dio la confianza para seguir interactuando con otras personas durante el evento. Ahora yo te quiero invitar a que la próxima vez que te enfrentes a eventos sociales te propongas un pequeño reto. Acércate a alguien que no conoce y hazle una pregunta sumamente simple. Lo importante es que tomes la iniciativa, tomes acción y pregúntale sobre el lugar, ¿ok? Sobre el evento, algo que le pareció interesante, o comenta algo que te pareció interesante a ti. No necesitas impresionar a nadie, ten eso en cuenta. Solo se trata de romper el hielo con el tiempo y verás cómo tu confianza crecerá y cómo la timidez empieza a perder fuerza. La timidez en eventos sociales es un desafío que todos enfrentamos en algún momento, pero no tiene por qué definirnos. Con pequeñas acciones podemos superarla y descubrir un mundo lleno de posibilidades y de nuevas conexiones y oportunidades. La próxima vez que te enfrentes a un evento, recuerda el primer paso, aunque te cueste. Toma acción y toma la iniciativa. Esa pequeña acción puede cambiar totalmente tu experiencia por completo. Pruébalo y cuéntame cómo te va.